Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de seguridad en el e-commerce. La verdad que seguridad eh, es un aspecto bastante amplio y cada vez abarca más espacio en lo que es e-commerce, ¿no? Porque eh, la seguridad está datada a la confiabilidad, o sea, la confiabilidad que despertamos en el cliente, y el comercio electrónico se basa mucho justamente en lo que confía nuestro cliente en nosotros, ¿no? En cómo cuidamos sus datos, en cómo procesamos los datos que él nos da para los pagos, ¿no? En cómo su pedido llega a su casa, ¿sí? O sea, son todos aspectos que deben ser cuidados y muchos tienen que ver con seguridad. Y principalmente ahora con el movimiento, los estándares de protección de datos de usuario utilizados principalmente en Europa, y ahora ya están desembarcando acá en Latinoamérica. Primero lo ha hecho en Brasil, ¿sí? Los GDRD, no, GDP, a ver, déjame buscarlo. GD, eh, eh, protección de datos y tururú, esto, ¿sí? Ahí está. RGPD, ¿sí? Es Reglamento General de Protección de Datos. Esto es en español, ¿sí? Eh, el revés es DPGR, ¿sí? En la cual lo se basa, ¿sí? O sea, en la premisa de que el usuario, ¿sí?, es dueño de sus propios datos. Entonces, nosotros como usuarios podemos pedirle al sitio, ¿no?, que tiene nuestros datos, preguntarle cuáles son los datos que tienen acerca de nosotros y pedir que se los borre, ¿sí? Con total libertad. Entonces, eso tiene que ver con, más allá de ser un requerimiento funcional, es una medida de seguridad, ¿sí? Y el hecho de que nuestra base de datos de cliente no pueda ser vulnerada por los hackers es de gran importancia. Me acuerdo hace no mucho, un par de años atrás, ¿no?, en el cual hubo un sitio que se llamaba Madison, ¿sí? Y era un sitio de contactos, ¿sí? Eh, Principalmente de índole sexual, en las cuales la gente se daba de alta, ¿sí? Y era un sitio dedicado a los piratas. O sea, todos los que estaban ahí adentro era porque estaban pirateando y necesitaban total discreción. Pero un día, ¿qué pasó? Vulneraron la base de datos del sitio Madison, ¿sí? La publicaron y empezaron, a ver, fue la comidilla de los portales de noticias en ese momento, y era muy gracioso ver cómo había mails de organizaciones, o sea, mails de empresas. O sea, la gente se daba de alta en esos sitios con los mails de su trabajo, ¿sí? Eh, e imagínense, bueno, más allá de esa anécdota, ¿no?, el modelo de negocio, ¿en qué se basaba? En que justamente la seguridad, ¿sí? La seguridad de los datos, la privacidad de los datos. ¿Y qué pasó? No tomaron los recaudos suficientes, por lo tanto, el hacker digamos que hundió prácticamente el negocio. ¿Y eso por qué pasó? Porque en su momento
no definieron una arquitectura, ¿sí? Basada en atributos de calidad, en el cual justamente la seguridad y la privacidad de los datos era fundamental, era un pilar del, ¿cómo es? Del sitio. Entonces, por eso es muy importante la seguridad en el e-commerce, ¿sí? Particularmente en lo que es e-commerce, ¿sí? Hay prácticas, lo que se llama, ¿sí? Uno, implementar un proveedor de e-commerce seguro. ¿Qué se llama? Implementar un proveedor de e-commerce seguro que al momento de utilizar una plataforma o un sistema de terceros que me provea de los sistemas, de las funcionalidades que requiere mi e-commerce, tenga cierta reputación, sea seguro, que tengamos certeza de que no es un paracaidista, ¿no? Y que después los datos que yo ingreso, mis clientes ingresan ahí, terminan en cualquier lugar. Otra cosa es, por ejemplo, al momento, por ejemplo, en WooCommerce, ¿no? En WooCommerce uno, o en PrestaShop, o en Magento mismo, uno tiene el concepto de plugins o módulos, ¿sí? Que puede comprar y incluir en nuestra tienda. Ahí, ¿sí? Sería ver que el proveedor de esos plugins sea seguro, tenga reputación, ¿no? No quedarnos con cualquiera, ¿sí? Que no tenga reputación y que lo único que nos importe es el precio del plugin. Y bueno, ahí es una buena práctica implementar, ¿no? O sea, generalmente eh, los buenos proveedores de e-commerce o de funcionalidades puntuales están mucho basados en lo que es la reputación de cada uno de ellos. Segundo, uso de certificados SSL. ¿Sí? SSL, digamos que es el HTTPS, ¿no? En los browsers se encripta la comunicación entre el navegador y el servidor. 3, utilizar autenticación de dos factores. ¿Sí? Es el Authenticator que, por ejemplo, en Android nos podemos bajar de Google, ¿sí? Que nos da dos números de 3 cifras, ¿sí? Que va cambiando no sé, cada minuto, creo que es. Y que va en detrimento de la usabilidad, ¿no? O sea, la usabilidad generalmente está medida por la cantidad de interacciones o por ahí el- si el cliente está contento o no con la experiencia. Eh, y claro, cuando uno va a ingresar a su cuenta, ¿sí? De por sí a uno le gustaría ingresar sin siquiera poner usuario y password. Entonces, imagínense, ponemos autenticación de dos factores y va contra la usabilidad. Pero es importante eh, implementarla en aquellos e-commerce que sí o sí sea necesario, que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando uno se da de alta en un exchanger de bitcoins o de criptomonedas, generalmente te obligan a tener una autenticación de dos factores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es como que te entren a la cuenta de banco. ¿Sí? Te sacan los bitcoins de ahí y olvídate. 4. Usar encriptación de los datos almacenados. Esto pasa generalmente porque también nuestra base de datos puede ser capturada por algún hacker, ¿sí? Y después nos dice, mira, si no me das la base de datos, yo la publico. Pero si esos datos yo los tengo encriptados, ¿sí? Está bien, no me los dé, yo restauro el backup que yo tenga, ¿sí? Y vos no vas a poder encriptar eh, esos datos, ¿sí? Entonces ahí es importante ese aspecto. Otro caso, por ejemplo, uno a veces levanta en internet un sitio con su MySQL y después publica el PHP MyAdmin. Y es conocido que el PHP MyAdmin tiene que ser bien configurado
¿sí? Porque si no es una puerta de entrada a nuestra base de datos, es un punto vulnerable para, para nuestro sistema, ¿sí? Es muy fácilmente hackeable. Por lo tanto, ese es otro requerimiento de seguridad, ¿no? Utilizar servicios de seguridad de terceros. Esto se refiere a generalmente contratar una consultora, un servicio externo para que nos chequee nuestra seguridad, ¿no? O sea, ellos son los expertos y saben de todas las formas que nos pueden llegar a atacar, entonces ellos hacen pruebas y después les pasan un reporte a nuestra tienda y dice, bueno, mira, tu sistema está vulnerable acá, 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 y bueno, nosotros agarramos ese reporte y efectuamos las correcciones necesarias para que justamente no sea un vulnerable y conseguir cierto nivel de seguridad. Entrenar, 6, entrenar a los empleados para evitar los ataques de phishing. Y esto es muy importante. Prácticamente muchos de los sucesos de hacking de los últimos tiempos es producto de esto, de que los empleados han caído en algún ataque de phishing. ¿Sí? Para los que no saben, phishing es suplantación de identidad, o sea, envían mails, ¿sí? En nombre de otros. Yo he cambiado de trabajo, ¿no? Y trabajo en una empresa ahora que se dedica a lo que es mailing, envío de SMS y todo eso. Y bueno, tenemos un evaluador de contenido, ¿sí? Que justamente evalúa si yo, cliente, estoy enviando un mail con phishing, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, trato de enviar un mail con sus datos han sido vulnerados o mensaje por el estilo dentro del cuerpo del mail, yo ya detecto que eso es phishing, ¿sí? Y eh, y cancelo la campaña. De por sí se cancela la campaña y se suspende la cuenta del usuario. Entonces son todas esas cuestiones, ¿sí? Son importantes a nivel de seguridad. Mantener actualizada la plataforma, generalmente en las plataformas open source o las on-premise, o sea, las on-premise son aquellas que pagamos por el software, pero igual hay que mantenerla actualizada, como se actualiza el sistema operativo Windows. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los responsables de las plataformas generalmente se mantienen actualizados con respecto a los reportes de seguridad de la misma plataforma y van corrigiendo lo que van encontrando. ¿Sí? Realmente tienen en las grandes empresas, ¿no? O sea, las grandes plataformas tienen equipos dedicados a tratar de vulnerar la plataforma. Ellos mismos generan sus advertencias y lo agarra el equipo de desarrollo y de seguridad informática y adecúa la plataforma para eso. Pero claro, yo dueño de una tienda, ¿no? Por ahí digo, ah, no, deja, no voy a mantener actualizado. Claro, el tema es el siguiente. Cada vez que una plataforma publica un patch de seguridad, ¿sí? Dice, bueno, este patch soluciona este problema, este problema, este problema y este problema. Y eso se hace público. Y claro, entonces, ¿qué hacen los hackers? Ven ese patch, ¿no? Dicen, bueno, a ver, vamos a buscar todas las tiendas Magento de tal versión que no tengan instalado este patch. Y cuando encuentran una, ya saben por dónde atacarle, ¿no? Y le entran. Pues por eso es importante mantener actualizada siempre la plataforma. Y por último, utilizar un Content Delivery Network, ¿sí? Que justamente, como habíamos visto en la clase de infraestructura, lo que nos permite el Content Delivery Network es mantenernos un poco alejados de lo que es de negación de servicio, porque ellos mismos son los que cuidan, ¿sí?
a nuestro sitio, son como un firewall de nuestro sitio y evitan y nos salvan de tener que lidiar con ese tipo de ataques. Ahora vamos a hablar acerca de la infraestructura mínima de seguridad para e-commerce. Profe, Sí, una preguntita. Buenas tardes. Respecto al, ahí está, al punto 4, sí. ¿algún consejo que nos pueda dar sobre la correcta configuración del MySQL o cómo no evitar, perdón, mejor dicho, cómo evitar caer en la tontera que nos dijo que es muy común de hacer? Bueno, primero, evitar utilizar PHP MyAdmin. Y generalmente en MySQL y varios sistemas te instalan eso y te instalan el PHP MyAdmin. Hay una relación, sí, que hay que definir, no me acuerdo dónde, pero en la cual, ¿sí? MySQL solamente acepta requests de determinadas IP, ¿sí? O determinados servicios. En este caso, lo que se hace es eso, ¿no? Es principalmente, eh, primero principal, si yo tengo un frontend, un servicio de frontend, ¿no? La base de datos solamente debiera aceptar requests del servidor de frontend, ¿sí? No puede ser una base de datos abierta, ¿no? En la cual cualquiera puede acceder, sino que hay un filtro que te dice, yo solamente voy a aceptar requests de esa IP. Eso, por ejemplo, en MySQL está en el archivo my.cf, creo que es, y hay una parte, viste, como el php.ini, bueno, es lo mismo para MySQL, y ahí hay una lista en donde se puede decir desde qué IP se permite el acceso. Por otro lado, eso tiene que ver con el acceso remoto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo definir que a mi base de datos puedan acceder remotamente, ¿sí? Mediante, por ejemplo, una ID de base de datos de determinadas IP. Y eso es principalmente lo mejor, ¿no? Para limitar, o sea, tratar de mantener encapsulada la base de datos sin que no cualquiera pueda entrar. Otra de las que se podría decir es, ok, mira, yo ahora, contexto de pandemia, ¿sí? Yo no tengo todos los desarrolladores trabajando en una misma locación y por lo tanto detrás de un gateway, ¿sí? O sea, todos están detrás de una IP en particular. Yo ahora tengo en un montón de lados, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer, ¿sí? Es decir, genero, ¿no? Una VPN, o sea, acá cuando hablamos de túnel IP, no es más ni menos que una VPN, ¿sí? En la cual cada uno de los que trabaja remoto, ¿sí? Desde su máquina, pueda generar este túnel, ¿sí? Y ingresar al servicio correspondiente, ¿no? O conectarse inclusive a la base de datos, pero siempre dentro de una VPN. ¿Sí? Eso es fundamental. Por ejemplo, si yo tengo la operación del e-commerce, ¿no? O sea, el e-commerce tiene el frontend y el backend. Todos los usuarios de backend, ¿sí? Una medida de seguridad podría ser que efectivamente, si vos estás conectado a la VPN, te vas a poder ir al backend de mi tienda. Si no, no. Entonces eso lo limitas, ¿sí? En lo que es atributo de calidad y escenario, ¿no? En este caso sería como si puede o no acceder a la base de datos o al backend de la tienda. ¿Era eso lo que preguntabas?
¿Quedó más o menos claro? Quedó claro, sí, 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 sí. Totalmente, gracias. Entonces, fíjense que, por ejemplo, con respecto a lo que dice acá, usar encriptación en los datos almacenados. Yo, ¿no? Mi sistema podría tener datos de los clientes. Por ahí no datos de la tarjeta de crédito, pero sí teléfono, mail, nombre, sexo y algunos datos demográficos. Y eso es por ejemplo, para base de datos de marketing y tiene mucho valor. Entonces cualquiera podría decir, mira, voy, me le meto en la cosa, levanto su tabla de datos de usuario, ¿sí? Y después la uso para mandar mail, campañas y spam. Entonces, si yo ¿sí? agarro y encripto esa base de datos, listo. O sea, podrás ingresar a mi base de datos, podrás llevarte la tabla, pero no te va a servir para nada. Y entonces, fíjate que está bien. A ver, en este caso, si vos tenés una base, una tabla encriptada, o sea, la recuperación de cada uno de esos registros, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a afectar? O sea, tengo más seguridad, ¿sí? ¿Y en qué me va a afectar? En otro atributo de calidad, en lo que llamamos, ¿se acuerdan? Trade-off. ¿Con qué otro atributo de calidad tiene un trade-off? Esa implementación para un escenario. En la usabilidad, ¿no era? Usabilidad o performance. ¿Sí? Podría ser que la desencriptación y todo eso me ralentice mostrar los datos de ese usuario. ¿Sí? Entonces fíjense que no es un win-win para todos. Hay algunos que, ok, vamos a tener más seguridad, pero hay un trade-off con algún atributo de calidad y bueno, el arquitecto lo que tiene que hacer es justamente identificar esos trade-offs y decir, bueno, a ver, nos encontramos en el medio. ¿Qué es el medio? ¿Mm? Eh, bueno, y con respecto, ya hablamos acerca de la VPN, ¿no? El AP Tunnel, acá. Y para lo que es público, sí que tiene que tener acceso al frontend, prácticamente irrestricto, sí o sí hacerlo en un canal encriptado, por intermedio eh, ¿cómo es? De un certificado. ¿Sí? Y después, por ejemplo, acá Private Network también, ¿sí? Es una VPN, ¿sí? Con otros sistemas, en los cuales, fíjense, acá hay gente que se instala una VPN y acá hay una red privada en la cual varios sistemas están conectados, ¿no? Entonces pueden rutear mensajes entre esos sistemas porque están conectados a esta red privada. Y todo siempre detrás de un firewall. Un firewall bien configurado, ¿sí? Hay firewall de variadas inteligencias, pero sí o sí tiene que estar detrás de un firewall. Bueno, hasta acá lo de seguridad. La verdad que daría para más, pero bueno, vamos a dejarlo por este momento así. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, parece que no, así que vamos a dar por terminada la clase con respecto a seguridad. A seguridad, dijimos, ¿eh? A ver, acá. No, ya había respondido eso. Bueno, vamos a parar.